¿Cuáles son los macros que necesitamos para ganar masa muscular de forma limpia? ¿Cómo se genera el déficit calórico para marcar el abdomen? ¿Qué opino de la oxandrolona? Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy, no te lo puedes perder. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy traemos un preguntas y respuestas que, como habéis podido comprobar, las preguntas son súper interesantes. De hecho, este vídeo salió súper random en estas preguntas y respuestas que hago todos los domingos en mi cuenta de Instagram, así que ya me estáis siguiendo para no perderos ni uno. Y la verdad es que dije, joder, esta vez tenemos preguntas súper chulas. Siempre suelo responder a 10, 12 preguntas, las más interesantes o las que creo que se repiten más y pueden ayudar a más gente, así que no me voy a enrollar más, vamos a ello. La primera pregunta me la hace Julián X David. ¿Es necesario o conveniente hacer descargas de creatina? La respuesta es que en casi todos los casos no es necesario hacer una descarga de creatina. La creatina se puede consumir de forma seguida, sin interrupciones, sin ningún tipo de problema. No genera ni tolerancia ni dependencia. Hay ciertos estudios que indican que hay una cierta disminución en la absorción. Y si bien es cierto que ese efecto que se nota al empezar a tomar creatina de sentir que rindes mejor, que tienes más fuerzas para entrenar, cuando pasas de no tomarla a tomarla es algo que se nota y eso obviamente se pierde porque te acostumbras, ¿no? Pero no es que generes una tolerancia y que para conseguir ese efecto necesites tomar más y más creatina. El efecto no se mantiene a menos que hagas un descanso de creatina y vuelvas a tomarla. No se disminuye la absorción de forma significativa como para que tengas que dejar de tomarla y como para que tengas que hacer una descarga como puede ser con la cafeína, ¿no? No genera ni tolerancia ni dependencia, entonces no es necesario. Además es un suplemento lo suficientemente barato y con múltiples beneficios más allá del rendimiento deportivo como para que merezca la pena continuar con su consumo. Ahora bien, si por ejemplo estás en una competición de culturismo o bien quieres entrar en una categoría de algún tipo de competencia que exija que bajes un poco el peso, como la creatina retiene agua intracelular, es cierto que al hacer una descarga de la creatina te podrás beneficiar de este efecto y luego si llevas un tiempo sin tomarla, además puedes notar este efecto de mejora en el rendimiento que se nota cuando pasas de un tiempo de no haberla tomado a consumirla de nuevo. Bueno, esta pregunta la respondí también en Instagram, pero me parece súper interesante, que me la hizo Marcos de Cultura Gym, y es que me preguntaba qué era lo mejor y lo peor de las redes sociales. Si tengo que decir lo mejor de las redes sociales es sin duda la cantidad de información que tenemos a nuestra disposición de forma totalmente gratuita y no solo acerca del fitness, que por supuesto, sino de muchísimos ámbitos. Y sí que es cierto que también en el lado negativo hay tantísima información que es muy difícil, si no eres experto del tema, discernir entre lo que es cierto de lo que es un verdadero disparate. Entonces, claro, hay mucha información y esto está muy bien porque está a nuestra disposición y podemos sacarle muy buen partido si tenemos la información correcta, pero por otro lado hay demasiada bullshit que a veces incluso llega a eclipsar información de calidad, o bien porque, por ejemplo, en Reels dura menos tiempo y al algoritmo le gusta, lo enseña más, y al final hay un montonazo de contenido basura que está eclipsando quizás a contenido de Reels un poquito más largos, que son un poco más técnicos, pero que podrían ayudar a mucha más gente que, no sé, una chica bailando o un chico bailando y poniendo 3 frases totalmente aleatorias. No sé, creo que puedes sacar bastante más conocimiento de un vídeo más explicativo, más técnico, de más calidad que de una persona bailando, por ejemplo. La siguiente pregunta me la hace Demao Cortez y dice si es verdad que tomar jugos no es tan bueno. A ver, no es que los jugos sean malos y realmente no hay alimentos malos o buenos. Hay alimentos que son más convenientes que otros. Me explico. Básicamente, tú siempre tienes que tener en cuenta que tienes que consumir una cantidad determinada de nutrientes básicos, ¿no? De hidratos de carbono, de grasas y de proteínas, para llegar a unos requisitos mínimos que tu cuerpo necesita para mantenerse bien, en equilibrio, sano, ¿no? Esto se obtiene a través de las materias primas, que son alimentos más convenientes que los ultraprocesados.
ultraprocesados, porque los ultraprocesados no son ricos en nutrientes, pero son muy altos en calorías y nos sacian. El problema con los zumos que están hechos en base a alimentos reales, que bueno, pueden ser zumos también envasados y un poco más procesados, pero no son alimentos tan poco convenientes como podríamos pensar. Todo depende, como siempre, del contexto. Simplemente tener en cuenta que un zumo no es más conveniente que una fruta entera. ¿Por qué? Porque la fruta entera es más grande, es más saciante, tiene ese aporte de fibra y constituye un alimento más completo. Sin embargo, un zumo tiene solo la parte del néctar, más rico en fructosa, y es poco saciante. Entonces, no es que la fructosa sea mala, no es que los zumos sean algo venenoso, sencillamente aportan muchas calorías en un volumen que no te va a saciar apenas. Y hay veces que te va a convenir y hay veces que no te va a convenir. Eso depende de tu situación individual, pero no es algo malo, no es un ultraprocesado terrible que no te convenga. Eso depende. Tú valoras si esas calorías merecen la pena o no. Si tú dices, mira, como poco y este zumo me cuadra perfecto y me apetece porque me gusta, te lo tomas. Oye, mira, que estoy en un proceso de pérdida de grasa, voy contando las calorías porque es que si no, pues a la mínima me paso. Obviamente el zumo no va a ser la opción más inteligente, sino que es más conveniente que comas una pieza de fruta. Siguiente pregunta de Angie Ruiz 208. Aunque no sienta hambre, ¿debo comer para cumplir mis horarios establecidos o es mejor esperar? Pues bueno, depende. Generalmente, si yo tengo que recomendar una cosa, es que comáis cuando os corresponda y más si luego hasta la siguiente comida tienes que esperar mucho. ¿Por qué? Porque es probable que te dé un pico de hambre y acabes comiendo lo que no te conviene, no te corresponde y al final pues te desvías más de lo preestablecido, ¿no? Si eres una persona que lo tiene bajo control y pues tiene una flexibilidad lo suficientemente grande o vas a comer después, tienes la ocasión de comer sencillamente un poquito más tarde, no pasa nada. Con esto quiero decir que podéis ser flexibles. Si yo tengo que dar una recomendación, diría que siguieseis vuestros horarios de comida, especialmente si luego tenéis que esperar mucho. Si no tenéis que esperar mucho y podéis aplazarlo un poco, aplazarlo porque tampoco tiene sentido comer por comer. Eso sí, lo que os he dicho antes, respetar unos mínimos diarios recomendados de diferentes nutrientes y luego ya el resto de los macronutrientes los podéis rellenar un poco como queráis. Hoy Hane IG pregunta lo siguiente: ¿sirve de algo hacer de vez en cuando una semana low carb? ¿Ayuda a bajar grasa? La respuesta es no. Lo que ayuda a bajar grasa es el déficit calórico. Otra pregunta súper frecuente es que si hay que hacer ciclados de carbohidratos. No sé qué problema hay con los carbohidratos. Los carbohidratos no son responsables de que una persona gane o no grasa. Los carbohidratos son como otro macronutriente que necesitas consumir en unas cantidades mínimas, especialmente si eres deportista, para ayudar a tu rendimiento deportivo, porque los carbohidratos son el principal combustible energético. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque es importante en los procesos de pérdida de grasa, si quieres mantener la masa muscular, entrenar pesado y entrenar fuerte e intenso y tener la suficiente energía como para afrontar el día a día, ir al gimnasio y rendir bien. Esto ayudará a mantener tu masa muscular y que el proceso sea mucho más eficiente en la pérdida de grasa. Realmente dietas bajas en carbohidratos y dietas altas en carbohidratos, siempre y cuando la cantidad de proteína sea suficiente y se mantenga el déficit calórico, son igual de útiles para la pérdida de grasa. ¿Yo recomiendo hacer estas cosas? Pues no. ¿Por qué? Porque al final se trata de un poco recortar o restringir grupos de alimentos de forma innecesaria sin obtener mejores resultados. También es complicar más las cosas sin necesidad alguna y pues que al final los carbohidratos forman parte de muchos alimentos que metemos en nuestro día a día que no hay que quitar necesariamente. Además es que los carbohidratos, os vuelvo a recordar que son frutas, verduras y hortalizas, entonces no tenemos que rechazarlos y no tenemos que dejar de consumirlos. La respuesta es definitivamente que no, que al final si tú quieres perder grasa, hagas un déficit calórico de aproximadamente entre el 5 y el 10% por debajo de tus calorías de mantenimiento, consumas la suficiente proteína,
entrenes fuerza, descanses bien y el resto de macronutrientes los ajustas en función de tus necesidades, modalidad deportiva y nivel de rendimiento que quieras alcanzar. Evidentemente, cuanta más experiencia tengas, más pesado y más duración tengan tus entrenamientos o más actividad aeróbica practiques, mayor será el aporte de carbohidratos que necesites para seguir rindiendo bien. Pero bueno, esto es súper individual realmente. Enrique Galán me pregunta, ¿qué opino de la oxandrolona en mujeres? Bueno, la oxandrolona, para quienes no sepan qué es un esteroide anabólico ligeramente modificado que gracias a esta modificación en su estructura química pues no ejerce efectos tan virilizantes y por eso es más utilizado en mujeres. La marca comercial es Anavar, la más conocida, y la verdad es que a mí el tema de la química me parece muy interesante. No soy una persona que esté cerrada. Como farmacéutica os digo que es algo que incluso podría tener potencial terapéutico en tratamiento posmenopausia, pero claro, obviamente todo en esta vida, como siempre, tiene unos beneficios y unos riesgos. ¿En qué momento se decide consumir o no? Primero, en el momento en el que estás súper concienciado y eres consciente de los pros y los contras. Estás bien informada y sabes a lo que te atienes. Segundo, que no vas a romper la ley. Tercero, que llevas un seguimiento médico adecuado que te puede controlar, vigilar y llevar a cabo un tratamiento mucho más efectivo y mucho más seguro. A mí no me parece mal, me parece una opción que se puede utilizar no solo con fines terapéuticos, sino con fines estéticos y que no desacredita a ningún atleta siempre y cuando no esté, por así decirlo, prohibido con respecto a que, oye, pues consumiendo ese tipo de sustancias genera una superioridad frente a otras y se presenta una categoría que se supone que han aceptado que no van a consumir. O tampoco me gusta que la gente no diga que consume ciertas sustancias y luego venda programas vendiendo como que puede conseguir su cuerpo haciendo sus programas y realmente luego hay más cosas detrás. Oye, enseño mi suplementación pero no enseño lo que me estoy metiendo. Estos fármacos son orales, si mal no recuerdo. Tened en cuenta que no todos los esteroides se pinchan. Hay fármacos que son orales y tienen un efecto también muy potente, entonces a mí no me parece mal siempre y cuando haya transparencia en ello, que no pasa absolutamente nada. Se debería dar más visibilidad a este tipo de cosas para que la gente entienda un poco el contexto general, que no es justo, ¿no? Y también es un poco, yo creo, que engañar a la gente. Entonces, si tú consumes, no pasa nada, sigues siendo la misma mejor atleta. Tu genética además es súper importante porque puedes consumir la farmacia entera y si no tienes buena genética ni entrenas duro, pues posiblemente ni parezca que estás consumiendo nada. Pero hay que ser honestos y hay que decir lo que hay detrás de cada logro conseguido. Y si estás compartiendo tu suplementación, como mínimo tendrías que ser totalmente transparente con lo que consumes. Igual no decirlo continuamente porque que no debería, pero da mala imagen con respecto a algunas marcas de suplementación y tal, teniendo a influencers, por ejemplo, que consumen pues sustancias, pero sí que es cierto que esto debería dejar de verse como una mala imagen, debería aceptarse y, no sé, asumirse, porque esto además ayudaría a que la gente no se frustrase tanto ni se sintiese mal con uno mismo por no llegar a cuerpos que incluso pues no se pueden conseguir de forma natural y que la gente tenga expectativas más realistas y que no se frustre tanto. Roman.bane pregunta ¿cómo se hace el déficit calórico para marcar abdomen? Pues el déficit calórico se hace de la misma forma para marcar lo que quieras marcar. ¿Qué pasa? Que lo mismo que siempre digo, las zonas más genéticamente desfavorables son las últimas en destapar, por así decirlo. El déficit calórico consiste en básicamente consumir menos calorías de las que gastas y para ello lo que tienes que hacer es calcularlo en base pues a calculadoras online o fórmulas establecidas. Yo os voy a dejar la calculadora que Hamlet y yo desarrollamos en la cajita de información para que calcules tus calorías, que repito que no son números exactos, son rangos numéricos que luego encima pueden variar mucho entre personas y que cada persona es un mundo y hay que evaluar dosis-respuesta. Entonces no os obsesionéis ni os quedéis ciegos en el número que vais a ver en el resultado, sino que os sirva de guía y orientación para ir tanteando y evaluando si os sirve o no. Ese número que te dé las calorías de mantenimiento aplicas, yo generalmente recomiendo el 10% del déficit, es decir, en una regla de 3, si sabes que el 100% son las calorías de mantenimiento, el 10% son las calorías que tienes que restar a tu mantenimiento y así consigues un déficit ligero, sostenible, con el que no vas
a echar por tierra tu salud y va a ser una cosa que puedas mantener el tiempo y encima no vas a cargarte tu masa muscular, no te vas a encontrar mal y podrás alcanzar tu objetivo sin tener que sufrir demasiado, que tampoco es el plan. ¿Qué es lo que pasa? Que el abdomen, hay en otras mujeres que las piernas, por ejemplo en mi caso, lo último que se va a ir es la grasa que hay en las cartucheras, porque es así, es genética, ¿no? Esa es la grasa más rebelde, menos vascularizada, que no responde también a las señales del cuerpo para la pérdida de grasa y es la última en irse. La grasa se pierde de forma generalizada. Y luego aparte en mujeres, de forma curiosa, que sepáis que tenemos menos receptores que se encargan de quemar la grasa, por así decirlo, de una forma muy simple en el tren inferior y por eso solemos acumular más grasa de forma localizada en la zona de las caderas, los glúteos, una zona que está estratégicamente y sospechosamente rodeando la zona donde se va a desarrollar o debería desarrollarse una nueva vida, pues como consecuencia del ciclo biológico, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que hay, sencillamente paciencia y el abdomen se irá marcando progresivamente según vayas disminuyendo tu porcentaje graso. Oye, que al final pues llevas mucho tiempo haciendo un déficit calórico, que estás harta, estás cansada, estás fatigada y que te estás quedando en los huesos. Ahora sería el momento de hacer un proceso de ganancia de masa muscular y retomar el déficit cuando tengas la suficiente masa muscular para poder volver a retomar sin quedarte en los huesos ni perjudicar tu salud. Además, cuando tienes un mayor porcentaje de masa muscular, el mismo porcentaje graso se ve de forma diferente y también se genera una cierta redistribución de la misma. Cari Vallejo pregunta: ¿cuál es la distribución de macros para un volumen limpio? Bueno, partiendo de la base que un volumen limpio sería el volumen en el que no ganas grasa. Yo entiendo como volumen limpio eso, ¿no? Pues bueno, para empezar, si quieres ganar masa muscular y no ganar grasa, lo que tienes que hacer es entrenar fuerza, por supuesto, que esto ayudará a generar el estímulo necesario para poder ganar masa muscular. Y segundo, tienes que consumir las calorías de mantenimiento. De esta forma, tu cuerpo no tendrá ese exceso energético que permite que el acúmulo de grasas se dé, porque vamos a ver, siempre que haya un exceso calórico hay un acúmulo de grasa, siempre. Entonces, obviamente, cuando lo prolongas se nota más, cuando es más acentuado, pues se nota más. Si quieres hacer un volumen, ganar masa muscular y no ganar grasa, esto es lo que hay que hacer. Con respecto a los macros, da igual, con que consumas la proteína suficiente, en torno a 1,6 hasta 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, mantengas un mínimo de un 20% de las calorías en forma de grasas, metiendo ácidos grasos esenciales, y que luego más o menos el 30% de la energía corresponda con los carbohidratos que vayas metiendo en tu dieta, será suficiente. Luego puedes baremar e ir rellenando un poco las calorías como te venga en gana, pero siempre en base a materias primas que te mantengan saciada, nutrida y que encima pues te ayuden a mantener la dieta de forma sostenida en el tiempo. Puedes meter algún que otro ultraprocesado, siempre pues teniendo en cuenta que va a ser una parte minoritaria de tu dieta, pero sin obsesionarte. Puedes meter algunos días un poco más, otros días un poco menos. La idea es que seáis flexibles. Entonces, en resumidas cuentas, calorías de mantenimiento, un mínimo de un 20% de grasas, 30% de carbohidratos para favorecer este rendimiento deportivo en el entrenamiento de fuerza, entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y el resto es un poco sujeto a variaciones y ajustes individuales según lo que a ti te guste, a ti te convenga y te apetezca cada día. Y no pasa nada. Lo más importante y aquella dieta ideal para ti es la que puedas mantener durante el resto de tu vida, manteniéndote saludable. Estrella de Aro nos pregunta que si el estrés aumenta peso o quema más calorías. He oído ambas cosas y no entiendo por qué. Pues no me extraña, porque ambas cosas son correctas y me voy a explicar. El estrés, en una primera instancia, de forma aguda y puntual, es un mecanismo de respuesta del cuerpo frente a una situación de peligro en el que el cuerpo se prepara para el escape o la huida. En este momento el cuerpo lo que va a hacer es utilizar los sustratos energéticos para obtener energía para salir por piernas. Pero ¿qué pasa? El estrés crónico mantenido en el tiempo lo que hace es generar cambios en el ambiente hormonal, en el metabolismo y en definitiva lo que hace es entorpecer el proceso
de recomposición corporal y en general perjudica considerablemente la salud. Por tanto, ambas son correctas, pero con unas ciertas puntualizaciones. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, una muy buena manita arriba que siempre se agradece y me ayudas un montón, así YouTube me enseña más gente. Déjame aquí abajo en los comentarios si tienes alguna pregunta más y te voy a dejar 2 vídeos de otras preguntas y respuestas anteriores. Hasta entonces nos vemos. Un beso enorme. Chao.